acuerdas del incendio, Gabriel? No me acuerdo de nada. Ah, no. Supongo que tampoco te acuerdas del olor a gasolina, ¿verdad? Perdóname, Jorge, perdóname, fui un estúpido. La culpa no fue mía, la culpa fue de Andrea. Ella fue la que me llenó la cabeza de ideas en contra tuya. Me dijo que la intentaste violar, que la maltrataste, que Cuando el fuego entra en tu carne, nunca más sale. Solo escuchas el crujir de tu piel. Supongo que matarme. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? No. No te quiero ver muerto. Te quiero ver quemado. Quiero ver cómo tu carne arde. Te voy a freír, Gabriel. Es que no entiendo. No entiendo por qué tienes que ir a visitar a la descarada de Rosa y sin decirme nada. Bueno, ya, tranquila. No te pongas así. Rosa salió de la cárcel porque se demostró su inocencia, ¿ok? José Ignacio, entiende. Esa mujer nos engañó a todos. Ah, sí, bueno, pero lo hizo sin mala intención. Solamente quería estar con el niño. Y ya, todo esto quedó demostrado en el juicio. A mí me pareció lógico ir a pedirle perdón y, pues bueno, dejarla reunirse con un niño que evidentemente ama. A mí no me interesa si ella lo ama o no. Yo tengo la custodia de Eduardito, ¿ok? Y no estoy pintada en una pared y no estuvo bien lo que hiciste. Tenías que haberme pedido mi autorización. Mira, Bárbara, yo puedo hacer lo que quiera. Eduardito es mi hijo, ¿ok? Además, está muy bien que Rosa vea al niño. Prácticamente lo crió el primer año de su vida. Puede ser bueno para él. Está bien, está bien. Lo que pasa es que, o se entiende, esa mujer me da escalofríos, me altera, me saca de mis casillas. No tienes idea de las cosas tan horribles que me dijo en el parque. ¿Qué? ¿En el parque? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Sí. Me empezó a decir que me iba a quitar a Eduardito. Que se iba a vengar de todos los que la quisimos perjudicar y que se lo iba a llevar lejos. ¿Y tú sabes el miedo que yo siento? Nomás de imaginar mi vida sin él, sin ti. No, a ver, tranquila. Rosa no puede hacer eso. Eduardito es mi hijo, tú eres mi esposa y además, bueno, pues, tienes la custodia. Cálmate. Es que no confío en ella, José Ignacio. Por favor, no la dejes ver a nuestro bebé. Barbie, mira, puedes pensar de Rosa lo que quieras. Ella ama a ese niño. Ella sería incapaz de hacerle daño. Rosa no quiere saber nada de su madre. Ella habla con mucho dolor y mucho rencor de esa mujer que la abandonó. Y tiene razón. Yo quiero estar cerca de ella. No quiero perderla ahora que la encontré. Pero me temo que cuando sepa que yo soy su madre, no querrá tenerme a su lado nunca más. Rosa es noble. Tiene un corazón de oro. Sin saber que eres su madre, se dispuso a salvarte. Tienes que darle una oportunidad para que te escuche. Yo sé que te va a perdonar, pero no sigas mintiéndole. Tengo mucho miedo, mucho miedo. Temo que su reacción vaya a ser terrible. Yo sé qué clase de mujer es mi hija. Yo lo sé, es un ángel, es mejor que yo en todos los aspectos. Siempre al pendiente de los demás. Es verdad, yo también me siento orgulloso de ella. Pero es que yo no quiero destrozarle el corazón, ni quiero que me saque de su vida. Rosaura, por favor, piénsalo. Entiendo tus razones. Pero ella no las va a entender. Ni yo tampoco entendería. ¿Cómo es posible que una madre abandone a una hija, dejándola sola en el mundo, con unos diamantes blancos y un diamante rosa? ¿De qué diamantes están hablando? Dime la verdad, José Ignacio. ¿Todavía quieres a Rosa? ¿Sigues enamorado de esa mujer a pesar de todo lo que te hizo? Yo solamente quiero lo mejor para el niño. Pues debiste hablar conmigo antes de tomar esa decisión. Sí, tienes toda la razón. Pero bueno, tú y yo nos casamos pensando en darle a mi hijo felicidad, paz y todo esto, ¿no? Pues claro, exactamente. Nos casamos por la felicidad del niño. Y la felicidad de un niño consiste en ver a sus padres felices, juntos. Bueno, pero pues hasta ahorita lo hemos hecho muy bien. Sí, hasta ahorita lo hemos hecho bien. Por eso no quiero que nada ni nadie lo dañe. Es que nadie le va a hacer daño, no te preocupes. A Rosa nada más, no sé, le interesa estar cerca del niño, eso es todo. Oye, ¿sabes?
Estuve pensando, pues no sé, igual y estaría padre que nuestra familia creciera, ¿no? Que este hogar se hiciera más grande. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ajá. O sea, estoy hablando de, pues, darle un hermanito a Eduardito. Hermanito. Ajá, hermanito, chiquito. O sea, yo sé que no me amas, ¿no? Pero bueno, piénsalo. Un hijo único, pues, sufre mucho. Y, pues, sé que a nuestro bebé le encantaría un hermanito para, pues, no sé, para jugar y compartir. Y estaría padre, ¿no? Sí. Esta cosa tú y yo nunca la planeamos. No, yo sé. Pues es una propuesta, ¿no? Es como una idea. Y por el bien de Eduardito nada más. O sea, no sé, no tenemos que estar enamorados ni nada de eso. Es nada más por él. Bueno, adiós. Piénsalo. Rosaura, estaba hablando de un diamante rosa. ¿Qué sabe usted de eso? Yo Yo le conté la historia de los diamantes a Rosaura. Le dije que Ramón había encontrado entre las cosas de Margaret los diamantes que tu madre te dejó. Ya te dije que no quiero hablar más de eso. No quiero saber nada de diamantes. Es un pasado que solo me trae malos recuerdos. De aquí en adelante solo hay que pensar en cosas buenas. Bueno, pues hablando de cosas buenas. Precisamente voy ahora a mi clínica. El tribunal decidió devolvérmela y cerrar el caso en mi contra. Ay, qué bueno. Me alegro mucho por ti. Me sentía culpable de que te hubieran quitado tu clínica por defenderme. No digas eso. Si decidí estar de tu lado es porque confié en tu inocencia. Es cierto. En el juicio todavía no sabías que era tu hija. Así es. Imagínate cómo te voy a defender ahora que lo sé. Bueno, me voy. No es necesario que me acompañes. Conozco el camino. Rosa, por cierto, debes tener hambre. ¿Quieres que te prepare algo de comer? ¿Sabe cocinar? Bueno, no mucho, pero no creo que sea tan complicado. Y por cierto, ya deja de tratarme de usted. Creo que después de que me salvaste la vida, tenemos la suficiente confianza como para que me tutees, ¿no? ¿No te parece? ¿Ah? Por fin aparece, Chole, ¿ya te iba a salir a buscar? Ay, mi ceñito, es que si le cuento la que se pasó ahí a armar en el parque cerquitita de la casa de los Altamirano. Ay, no me digas que otra desgracia. Pues casi, ¿eh? Pero eso fue más bien como una pelea de tigras. Es que la ceñito Bárbara llegó justo cuando la ceñita Rosa tenía el chilpayate en sus brazos. Ya me imagino el lío que armó Bárbara. Pues si esas dos se dijeron hasta del mal que se iban a pasar a morir. Y ni idea si le van a pasar a dar cuello a la pobrecita de la Lupe. Eso sí que fue una bronca bien fea. Pues aquí las cosas estuvieron peor, Chole. No me digas, ceñito, ¿qué fue lo que pasó? Ay, vino el detective Ugalde. ¿Y ahora? ¿Qué, ese policía ya no se quiere salir de este cantón o qué? Y se llevó detenida a Andrea. ¿A la ceñito Andrea? ¿Y cómo por qué o qué? No lo sé bien, Chole. Al parecer hay un enredo muy grande con el tipo ese que la secuestró, el tal Jorge Pacheco. Ay, ¿y el señor Graviel qué? También lo está buscando la policía. Ay, no me digas. ¿También lo quieren pasar a echar al bote? Ay, es que esto es algo muy grave, Chole. Yo tengo que ver a Rosaura. Andrea es parte de esta familia y Rosaura tiene que estar enterada de lo que está pasando. Me quitaste la posibilidad de tener una vida con Andrea. Yo la amaba. A lo mejor todavía puedes reconquistarla. Te estás burlando de mí, idiota. No, lo que pasa es que esto es muy confuso. Si en verdad la hubieras amado, entonces no hubieras intentado violarla. No, pero es que yo no la quería violar. Yo quería que fuera mi esposa, tener una vida con ella, una familia. Además, ¿tú qué sabes de mis sentimientos, estúpido? Sí, yo qué voy a saber, ¿verdad? Perdón, es que estoy muy cansado. Estoy muy cansado y ya es mucho tiempo manejando, ya me quiero parar. No vayas a parar, sí, idiota. Los dos estamos cansados, Jorge. Vamos a parar ya. ¿Por qué no me ayudaste con Andrea? Yo te confesé que era adorada y tú solo querías su maldito dinero. ¿Qué
Quizás todavía la puedes reconquistar, ya te lo dije. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Con este rostro deforme? Mírame bien. ¡Convertiste en un monstruo! ¡Mírame! Me orillaste a vivir en la oscuridad. No puedo. No, ya no puedo. Ya. Tenemos que parar. Por favor. Por favor. No, para eso te vuelo los sesos. ¡Te vuelo los sesos, estúpido! Tú condenaste mi vida al desprecio y al asco de los demás. Ahora, yo voy a condenar la tuya.